Bueno, en lo que se conecta la doctora María del Pilar, quiero agradecer la participación de César Martínez Castro, de Juan de Jesús Hidalgo, José Clemente, Sofía Morena, Armendina Cruz Moreno, Jacqueline Góngora, Cristina Hernández de la UNAM, Brenda Serrano y Teresa Villegas. Es un gusto que nos estén acompañando en esta, la sexta conferencia ya de CEVIDA en el transcurso de 6 meses. El día de hoy, el tema que vamos a comentar es la perspectiva de la educación del sordo en el siglo XXI, un modelo pluridimensional. Estamos esperando a nuestra conferencista, la doctora María de Pilar Hernández Viader, pueda lograr la comunicación. Ella se encuentra participando desde España y es coordinadora de la Universidad de Barcelona, es intérprete profesional de la lengua de signos, obtuvo el doctorado en Psicología Evolutiva y de la Educación. Comparte sus conocimientos y experiencias de vida profesional con intérpretes de lengua de señas mexicana, maestros, padres de familia, estudiantes sordos y oyentes, con el fin de contribuir en su crecimiento personal y humano. En un momento más esperamos la conexión y en este momento yo cedo la palabra a Jorge Santiago, quien es el que con mucho esfuerzo y muy buena coordinación ha organizado ya estos 6 seminarios. Le cedo la palabra para que presente a la doctora María del Pilar Hernández Viader y los dejo con él para yo poder intentar la conexión. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Jorge Santiago y agradezco el apoyo de la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet. Nos ha brindado para la realización de estos seminarios virtuales en discapacidad auditiva que tienen el objetivo de vincular a los especialistas en la lengua de señas mexicana. El día de hoy, 29 de junio de 2016, tenemos el sexto seminario, el tema la perspectiva de la educación del sordo en el siglo XXI, un modelo pluridimensional. La doctora María Pilar Fernández Viader, coordinadora de la Universidad de Barcelona, intérprete profesional de la lengua de signos, obtuvo el doctorado en Psicología Evolutiva de la Educación. Comparte sus conocimientos y experiencias en vida profesional con intérpretes en la lengua de señas, maestros y padres de familia, estudiantes, sordos y oyentes con el fin de contribuir su crecimiento personal, humano y profesional. Podemos exigir hablar de la experiencia de la doctora Pilar en el tema, pero dejamos que ella tome la palabra y le agradecemos por haber aceptado nuestra invitación a los seminarios. CEVIDA, doy la palabra a la doctora Pilar y también agradecemos el apoyo del intérprete en el lengua de señas, Diana Paulina. Adiós. Gracias. Perfecto. Yo les oigo. Perfecto, listo. Les veo. Doctora, le comento que ya hicimos la presentación, nos da mucho gusto que nos esté acompañando y ya estamos listos, solamente para que usted nos diga siguiente. Pues muy bien. ¿Me oyen bien? La escuchamos perfecto. Hola, yo quería decir que para mí es un placer participar con CUDI en esta experiencia. Es la primera vez que me contacto con los amigos y colegas de América Latina a través de este procedimiento. Estoy convencida que la experiencia mejorará y en futuros contactos no haremos esperar tanto al público. Quiero agradecer al profesor
Eduardo Romero, al profesor, a Jorge Santiago, la profesora Marta Ávila, a CUDI, toda la ayuda que me han prestado para este contacto con los amigos de México y de América Latina en general. Yo voy a explicar un poco mi experiencia investigadora en torno a la perspectiva que veo para la educación del sordo en este siglo XXI, que es consecuencia de los avances que tuvimos ya en el siglo XIX. Si pasamos a la siguiente transparencia, la siguiente, ¿me oyen? Sí, doctora Pilar, ya estamos en la siguiente. Queremos recordar que nosotros venimos de la historia de dos modelos de conceptualización de la discapacidad, es decir, también dos modelos diferentes de conceptualización de la sordera. Por un lado, como saben ustedes, desde el siglo XIX, por culpa del desgraciado Congreso de Milán de 1880, desde la sordera, padecemos el modelo médico de discapacidad, un modelo que todavía mira a la persona con discapacidad como objeto de la caridad, de la beneficencia social, un modelo que no acepta el déficit, piensa que el déficit se puede curar a través de una intervención quirúrgica, a través de medicinas diferentes. El modelo médico de la discapacidad focaliza mucho la mirada del sordo en que no oye. Focaliza mucho la mirada, pasamos la siguiente, en la oreja, en el oído. Este modelo de la discapacidad pretende eliminar el problema de la audición. Sin embargo, hay un nuevo modelo, que podríamos decir el modelo de la modernidad, que reconoce los derechos de las personas con discapacidad, reconoce los derechos de las personas sordas como personas y que focaliza la mirada en las barreras que ponemos a las personas con discapacidad, las barreras de comunicación y los obstáculos para recibir información y para comunicar con el mundo. Estos dos modelos todavía están en polémica en nuestra sociedad, pero progresivamente vamos pasando del modelo clínico hacia el modelo social, hacia la comprensión de la persona sorda en su globalidad, como persona con plenos derechos, como persona a la que debemos de ayudar a que pueda eliminar los obstáculos, las barreras de comunicación. Como sería en este caso... ¿Por qué sale esa música de fondo que no permite escucharse bien? Hay como una radio de fondo. Una disculpa, doctora María de Pilar, adelante, por favor. ¿Por qué sale esa música de fondo que no permite que se escuche bien? Bien, esto ha sido un obstáculo para los oyentes, no para los sordos. Nos han colocado una radio de interferencia, tal vez desde el modelo médico de la discapacidad. Bien. ¿Podemos seguir? Sí, adelante, por favor. Muchas gracias. Algunos fundamentos del modelo educativo para el alumno sordo actualmente están focalizados en este modelo social, en considerar a la persona sorda como un individuo global, con sus derechos como persona, con sus derechos de acceso a la ciudadanía. Y de intentar desde la escuela eliminar las barreras para la comunicación,
eliminar las barreras para acceso a la información. Pasamos a la siguiente. Vemos una imagen de nuevo, como una caricatura. La siguiente transparencia, por favor. Ya estamos en la siguiente, doctora. La transparencia la veo, muchas gracias. Solo recordar a manera de caricatura que el modelo médico de la discapacidad no ve a la persona en su globalidad. Solo ve un oído que no escucha, un oído que no funciona. Si pasamos a la siguiente, el modelo social de la discapacidad ve a la persona sorda como un individuo que está en sociedad y que tiene una lengua diferente. Forma parte de una minoría lingüística y de una minoría cultural. Y tomándolo desde esta perspectiva, como una minoría lingüística y cultural, debe ser entendida con unos derechos a la comunicación en la lengua minoritaria que pertenece al colectivo sordo. Pasamos a la siguiente transparencia. Me pregunto, ¿cómo empezó la educación bilingüe en Europa? ¿Cómo empezó la educación bilingüe en América Latina? ¿Dónde empezó? Pasamos a la siguiente transparencia. Nos focalizamos en los países nórdicos de Europa, en Suecia y en Dinamarca. En el siglo pasado, en los años 80, en Suecia existía una escuela que se llamaba la Escuela Manila para Sordos, que inició la educación del sordo en la propia lengua de signos del país y en la lengua escrita inglesa. En Dinamarca, ya ven que son muy próximos, son los colores que están marcados en rosa, esa puntita que hay ahí arriba, pequeñita, en rosa. En Dinamarca comenzó también una escuela para sordos en la ciudad de Kastelberg, con K, Kastelberg, y en esta también iniciaron una experiencia de educación bilingüe. Estas experiencias se iniciaron acá y tuvieron tanto éxito que los alumnos sordos pudieron competir con los oyentes en las pruebas de acceso a determinados grados y de esta forma cumplieron unos exámenes iguales, en igualdad de condiciones que los chicos oyentes. Eso hizo que este tipo de proyectos comenzaron a difundirse por Europa. Y pasamos a la siguiente. Voy a fundamentar una parte de la educación de los sordos, de la educación bilingüe, en este libro, que fue la primera tesis doctoral que se leyó en España sobre la lengua de signos. Discúlpeme que yo digo signos, porque los sordos españoles hablan de signos por influencia del nombre en francés. Ustedes hablan de lengua de señas, pero acá en España los sordos, la Confederación de Sordos, solicita que hablemos de signos por la influencia de Francia. En esta tesis, la primera tesis que se habla sobre la lengua de señas en España, la autora dice que un sordo, aunque viva en un medio de personas oyentes, aislado del contacto con otros sordos, desarrolla un sistema de comunicación basado en signos manuales espontáneos, un poco lo que diríamos en mimo, comunicación mímica, lo que indica que todas las personas sordas y oyentes nacemos con unos principios lingüísticos básicos en la mente, principios mentales, neuronales, que después utilizamos captando la lengua de señas o la lengua oral de nuestra comunidad.
Si pasamos a la siguiente, leeremos que esta autora dice que la lengua de señas va surgiendo de una manera natural cuando una persona sorda entra en contacto con otros sordos, se socializa con otros sordos. Y puede decirse que las lenguas de señas existen desde que dos o más personas sordas tienen la oportunidad de comunicarse. Pasamos a la siguiente, por favor. Aquí ilustramos en la siguiente lo que representa la comunicación por señas, en la que se crea la comunicación por señas real cuando dos o más personas sordas se comunican. También cuando un adulto sordo comunica con su bebé sordo en una situación de ambiente afectivo positivo, en una situación de amor y de comunicación. En este periodo vamos a ver que hay unos factores determinantes que hacen que surjan los proyectos educativos bilingües en Europa. En Europa comienzan a gestarse los proyectos educativos bilingües. La siguiente, por favor. Primero, tras el éxito de la educación bilingüe para sordos de Noruega y de Suecia. También por el gran fracaso escolar, los niños sordos no accedían a un nivel de escolaridad ni tan siquiera de 3 cursos de primaria. Y también por una gran petición por parte de los padres de niños sordos, de los propios maestros, de los profesionales de la educación de los sordos, los logopedas, los audioprotesistas, que veían que estos chicos necesitaban comunicar a través de algún sistema que fuera visual. Hubo en los años 80 un gran apoyo y defensa de organizaciones de personas sordas, de profesorado oyente, de padres de niños sordos, y en este periodo de tiempo, ya a finales del siglo pasado, se utilizan sistemas que utilizan signos para comunicar. Sistemas que los sordos le han dado a llamar bimodal, usan la seña y la voz a la vez. Bimodal. O posteriormente sistemas de comunicación total, en la que se aceptaba la seña, la voz, escrito, signos casuales, intentaba comunicar como se fuera, y por eso se llamaba comunicación total. Todo valía para intentar comunicar. Simultáneamente a este periodo de finales del siglo XX, va surgiendo un nuevo concepto de discapacidad. Avanza el modelo sociolingüístico de la sordera, avanza el reconocimiento del estatus de las lenguas de señas como lenguas minoritarias, y comienza a demostrarse, pasan la siguiente, por favor, la mayor eficacia del procesamiento lingüístico de las lenguas de señas frente a sistemas que no son lenguas, sino que son sistemas de comunicación. Se comienza a demostrar por la investigación que las lenguas de señas son señas y es mejor usar una lengua que no un sistema que es una manipulación, una adaptación de signos, pero que no es una lengua. Avanza en este periodo la investigación lingüística de las lenguas de señas y se observa mayores resultados académicos en niños sordos que tienen a los papás sordos, es decir, que tienen la lengua de señas desde su nacimiento. Y estos niños sordos, hijos de papás sordos, progresan más en sus estudios. Si pasamos a la siguiente, querría hablar de esta importancia
La siguiente, por favor. Importancia de una lengua adaptada a las competencias de los niños. Y ahora a continuación quería hablar de las personas sordas y los derechos humanos. Quiero hablar de derechos humanos. La lengua de señas es considerada la lengua natural, la lengua que debería ser considerada como primera lengua, lengua materna para los sordos, porque es una lengua visual, para la cual no existen barreras en la comunicación. Y la lengua oral no es adquirida de manera natural por los niños sordos profundos. Por tanto, va a ser una lengua interiorizada como segunda lengua. Y ambas lenguas pueden ser utilizadas en la educación de los chicos sordos. La lengua de señas es visual y la lengua oral en su vertiente escrita puede ser más accesible a los chicos sordos. Yo aquí les traigo una transparencia, la siguiente, en las que les mostraré que los autores Aulan y Colin Allen, en el año 2009, desde la Federación Mundial de Sordos, han escrito y han publicado un libro que encontrarán en Internet, escrito en español, sobre las personas sordas y los derechos humanos. La doctora Howland es una persona sorda y el doctor Allen es su colaborador para la investigación. Estas personas nos dicen que el entorno más apropiado para el desarrollo académico y social de un niño sordo será un centro, una escuela en la que tanto los alumnos como el profesorado usen la lengua de señas para comunicarse en cualquier situación. Con esta idea, sobre esta idea que dicen ellos, de la cual la doctora Howland, sepan que además de ser sorda, representante de los derechos humanos de las personas sordas en la Federación Mundial de Sordos, es mamá de 2 niñas sordas también. En ellos me voy a fundamentar en general en lo que va a venir a continuación. Si pasamos la siguiente, recordando los derechos humanos, quiero aportar que la educación bilingüe es un derecho para todo ser humano. Educarse en 2 lenguas mejor que una. Nadie diría que hay que desaprovechar la oportunidad. 2 mejor que una. La doctora Skunan Kanga habla de monolingüismo y bilingüismo para los sordos, diciendo que el monolingüismo coarta el derecho a la educación bilingüe y que la educación en lengua oral, solo y exclusivamente en lengua oral, para los sordos es una violación del derecho a la propia identidad como sordo. La lengua de señas le da una identidad al sordo, una identidad que hay que respetar. Por el contrario, el bilingüismo permite escoger el propio destino a las personas sordas y actualmente todos sabemos que hay investigaciones que avalan que esta educación es la mejor respuesta educativa desde los resultados que les ha hablado de los países nórdicos en los años 80. La siguiente, por favor. Quiero hablarles de la importancia siempre de que la lengua esté adaptada a las competencias de los niños. Y claro, cuando se trata de niños sordos que no oyen, la lengua de señas va a ser la lengua vehicular para los procesos de enseñanza-aprendizaje. Si el maestro dice una palabra y la intérprete hace la seña, todos los niños comprenden cuál es el sentido de esa palabra que dice el maestro.
Hacemos la siguiente, por favor. Siempre el sistema educativo debe respetar, está un poquito cortada, pero no importa. El sistema educativo debe respetar la identidad bilingüe, bicultural de los sordos. Los sordos en España, en Barcelona, le llaman educación bi. Educación bi, bilingüe y bicultural. Consideran que esta educación responde a las necesidades de los sordos y les capacita para desarrollar una vida armónica conviviendo con dos lenguas y con dos culturas. Y quiero recordar aquí las palabras de una mamá oyente que tiene una hija sorda, que dice que ser bilingüe es un privilegio, aunque en realidad debería de ser un derecho, como hemos comentado antes, que decían nuestros representantes de la Federación Mundial de Sordos. La siguiente. Un ejemplo del aula para niños sordos va a ser la persona asignante, profesora o bien con ayuda del intérprete y la lengua de señas, además de comunicación visual que en todos los momentos en un contexto educativo, pedagógico, será beneficioso para los chicos. Pasamos a la siguiente. ¿Cuáles son los fundamentos de la educación bi que dicen los sordos? Pues se fundamentan en que, primero, aceptamos la sordera. La sordera no la vamos a eliminar, está ahí, por tanto se acepta. Pensamos que la comunicación en lengua de señas ayuda a construir la propia identidad del sordo. Ayuda a elevar el nivel de instrucción del sordo y también ayuda a reflexionar como persona, a madurar moralmente, éticamente. No es lo mismo decirle a un niño, esto no se toca y darle un golpe en la mano, que decirle, mira, no se toca porque si pones aquí los dedos te va a dar una corriente eléctrica, una descarga, te va a hacer daño. O sea, no es lo mismo no tener lengua para recibir información del mundo que a través de una lengua se pueda explicar qué es lo positivo y qué es lo negativo de nuestro contacto y nuestro conocimiento del mundo. La educación bilingüe y bicultural, se sustenta en que no discrimina y defiende la igualdad, no quiere desigualdad. Y también se sustenta en la creencia de que las personas sordas son bilingües y biculturales. Si pasamos a la siguiente, quería comentar, resumir, que en realidad esta educación bilingüe, bicultural, la siguiente transparencia, por favor. ¿Qué pretende hacer? Pues elevar el nivel de instrucción de los sordos y defender el derecho al acceso a la igualdad de oportunidades. Porque si no, desde el principio nos focalizamos en un oído que no funciona y esa persona queda relegada y fuera casi del currículum escolar. La siguiente, por favor. Voy a resumir a continuación los rasgos distintivos de los proyectos bilingües para sordos. Estos son unos documentos que desde el año 1994 venimos publicando y perfeccionando a lo largo de los años. La siguiente, por favor. Los proyectos bilingües para sordos utilizan, claro, la lengua de señas como instrumento de comunicación. Seguimos. La lengua de señas como lengua vehicular en los aprendizajes. Pasamos a la siguiente. Y como lengua objeto de estudio en el currículum, como una materia más. La lengua de señas como una asignatura en la escuela, como son las matemáticas, como es la lengua escrita, como es el conocimiento social, como son las otras materias. Una materia que se llama lengua de señas dentro del currículum de la escuela.
La lengua oral no la desechamos, es también un objetivo importante, pero priorizamos la modalidad escrita porque el sordo tiene mejor acceso a la lengua escrita que no a la lengua oral hablada. Seguimos, por favor. Estos proyectos BB incluyen dentro del currículum en la escuela contenidos específicos sobre las personas sordas, sobre la historia, sobre la cultura de la comunidad sorda. La siguiente, por favor. Así, por ejemplo, todos ustedes saben que un pintor muy famoso, como es Francisco de Goya y Lucientes, quedó progresivamente sordo a lo largo de su vida, de manera que hasta cambió su carácter como consecuencia de la pérdida de audición. Y recuerden que cambió su estilo de pintura y comenzó la etapa de las pinturas negras de Goya. Él se sentía desesperado, desconectado del mundo y empezó a verlo todo negro. Y también Francisco de Goya, como saben, últimamente se descubrió un lienzo de él en el que tenía las configuraciones de las manos para comunicar, había estado experimentando cómo comunicar con las manos y ha plasmado esto en un lienzo que fue descubierto últimamente, hace unos 20 años. También Beethoven, el gran músico Beethoven, saben ustedes que fue un compositor alemán que progresivamente se fue quedando sordo y que tiene una música fuerte y compleja, difícil de reproducir, precisamente porque era sordo y su música es más complicada. Pensaba en la música, aunque al final de sus días solo notaba las vibraciones. Otro personaje que aquí en España pedimos que se explique en las escuelas donde hay niños sordos es don Jaime de Borbón. Sería tío abuelo de nuestro rey de España, que se quedó sordo a los 4 años por una operación que le hicieron en ambos oídos por una enfermedad que se llamaba mastonditis. Y de alguna forma es un personaje de la realeza a la cual su padre le hizo abdicar porque era sordo para que no heredara el trono, pero que está ahí en la Casa de Borbón, en la Casa Real de España, y es bueno que los chicos sordos conozcan estos personajes, un pintor, un músico, una persona de la familia real y así otros profesionales. Es bueno que los sordos puedan decir, los niños, ¡ah, sordo como yo! Ese pintor tan famoso sordo, ¡ah, yo puedo ser un pintor famoso también! La siguiente transparencia, por favor. La escuela BB, bilingüe y bicultural, exige que haya el entorno lingüístico apropiado para que los niños accedan. Exige que haya profesionales sordos que proporcionen modelos lingüísticos en la escuela y modelos de identificación personal óptimos. Todos los profesionales de la escuela han de ser bilingües, han de conocer la lengua de señas y la lengua oral al máximo de sus posibilidades. Y ha de haber más de un modelo lingüístico de identificación en la escuela, porque los niños necesitan un maestro que se comunique con ellos y que les hable con un lenguaje adaptado para los niños. Pero los niños también necesitan modelos adultos, ver cómo hablan los adultos entre ellos, ver qué estructuras utilizan, qué terminología, qué vocabulario. Para crecer hay que ver también el modelo adulto hablando entre ellos, que aunque ellos no se den cuenta cuando comunican sus historias, sus aventuras familiares, los niños les están mirando y están aprendiendo nuevos términos y nuevas frases. Además, la escuela bilingüe bicultural debe de ofrecer la formación en lengua de señas que tanto necesitan las familias.
Las familias tienen que entender que la lengua de señas no es solo lengua de la escuela. La lengua de señas tiene que trasladarse al contexto familiar y tiene que servir de medio de comunicación en la familia para todos. La siguiente, por favor. Aquí tenemos un ejemplo de una enseñante sorda en un colegio de sordos de Barcelona, una maestra sorda, o de los niños jugando con las configuraciones manuales delante de las propuestas que le hace su maestra. Pero también quiero decirles que esto que les he presentado es un esquema, un resumen. Quiero decirles que no todas las experiencias que se dan en denominar bilingües para la educación de los sordos son iguales. No todas las experiencias, la siguiente, por favor, han dado los mismos resultados. La siguiente, ¿cómo se instaura el bilingüismo en las escuelas de sordos? Pues no de forma clónica, no como una copia. Ah, mi escuela es bilingüe, yo la voy a hacer igual que tú. No de forma estandarizada, voy a hacer el mismo proyecto, porque cada historia, cada escuela es fruto de un momento educativo, es fruto de una relación entre la comunidad educativa, de una relación con los padres y de unas necesidades y de unas competencias de los alumnos. No es lo mismo la escuela bilingüe de sordos, en la que todos los niños son sordos, pero que también algunos niños, además de sordera, tienen alguna otra discapacidad, como parálisis cerebral, sordoceguera, retraso mental, que otras escuelas en las que los niños sordos son solo sordos y no tienen otra discapacidad añadida. O que otras escuelas en las que hay niños sordos y niños oyentes juntos, en la escuela, juntos, en el aula, y con ayuda de un comunicador, como en este caso tenemos a la intérprete, que ayuda a salvar las barreras de comunicación. Yo quisiera ahora, en este momento, preguntar cómo estoy de tiempo, porque con el problema que ha habido, quisiera preguntar a ver cómo calculan que estoy de tiempo. Jorge Santiago me había dicho que más o menos 1 hora. Sí, estamos a 4 minutos de cumplir la hora, pero podemos extendernos hasta 15 minutos más. Ah, pues si me lo permiten, entonces pasaría a continuación a explicar un modelo de escuela bilingüe para sordos. Me voy a ceñir a las de Barcelona para poder responder a algunas preguntas que a ustedes les interese contestar. He traído aquí 2 modelos de escuelas bilingües, una que es de solo sordos, y aquí pongo escuela específica para sordos. Y después otra en la que hay sordos y oyentes juntos en el aula. En la escuela específica, Josep Pla, se llama Josep Pla, el signo es como una H en la boca nuestra, como una H que se sale para afuera. Pero claro, nuestra H es el dedo pulgar, el índice y el corazón derecho saliendo para afuera. En la escuela Josep Pla, vamos a mirar la siguiente transparencia. Aparece, creada en el año 1991, se creó para niños sordos que tenían además otras discapacidades. Y durante el primer periodo de formación no tuvo ningún maestro sordo en la escuela. Eran todo maestras oyentes y que eran logopedas, es decir, profesionales de la logopedia, de la voz, pero no conocían bien la lengua de señas. Durante ese primer periodo, estas maestras fueron reflexionando, formándose en lengua de señas y 3 años más tarde de su funcionamiento, a partir del año 1994, comenzaron a crear un proyecto bilingüe para los niños sordos de la escuela.
En este proyecto se sustentan en aquellas ideas que les he dicho anteriormente. Si me permiten la siguiente transparencia, ellas escriben en la escuela, en la web de su escuela, a la que pueden acceder buscando Escuela Josep Pla para sordos de Barcelona. Ellas escriben que consideran la lengua de signos catalana, la lengua de señas catalana, que es diferente a la española, como lengua vehicular de aprendizaje, y utilizan la lengua de señas y la lengua oral, otorgándoles el mismo estatus, pero la lengua de señas como lengua 1, la primera, y la lengua oral dentro de las dos modalidades, puesto que trabajan la lengua hablada, pero sobre todo, prioritariamente, la lengua escrita. Seguimos, por favor. Y además ellas tienen una característica, como es escuela de niños sordos, todos sordos, hacen una agrupación flexible de los alumnos, en general no por edades, sino por competencias comunicativas y por competencias de aprendizaje. Sí que podemos decir que un aula es la de los niños pequeñitos, de educación infantil, otra aula es la de los niños de 6 a 8 añitos, pero la agrupación es flexible y si ven que un niño progresa rápidamente, lo pasan antes al aula de niños de mayor edad, y a otro que ven que no progresa tan eficazmente, lo retienen un tiempo más hasta que consolide sus aprendizajes. Pasamos a la siguiente. Cuando los chicos crecen y llegan a la edad de secundaria, intentan formarles para que se integren en un centro de secundaria de niños oyentes con sordos escolarizados juntamente con ellos. Pero a veces, para los niños sordos con otras discapacidades, por ejemplo, sordos con retraso mental, sordos con parálisis cerebral, entonces se construyen un proyecto para caminar hacia talleres de preparación profesional. Sería un poco la línea de los talleres de formación para el trabajo que tienen ustedes en algunos centros de escolarización de niños con discapacidad. De esta formación de los talleres para el trabajo se encarga una de las maestras sordas del centro. La siguiente, por favor. Además, lo que hacen es fomentar la implicación, la colaboración de los padres, lo cual no es fácil, porque son niños casi todos de familias inmigrantes y de familias de bajos recursos, y a los padres les cuesta mucho contactar con la escuela porque no disponen de tiempo. Y también siempre, constantemente, forman a su profesorado en lengua de señas catalana. Para esto aprovechan que tienen a 2 maestras sordas en la escuela y un asesor, un colaborador sordo y un instructor de talleres sordo. Es decir, 3 sordos adultos en la escuela, y entonces estos sordos adultos ayudan a sus compañeros a que se formen en la lengua de señas catalana. La siguiente. Ya les he explicado que desde el curso, desde el año 98-99, se ha añadido a la plantilla 2 profesoras sordas ya, y además este asesor sordo que por las tardes, cuando se acaba el horario escolar, organiza actividades con los chicos, actividades de talleres, de juegos, siempre fundamentándose en que la comunicación sea en lengua de señas y en ampliar contenidos un poco en la línea de la formación cívica, de la formación ética y de la formación para el trabajo. La siguiente transparencia nos presenta algunas imágenes del profesorado de la escuela. Una maestra sorda, Marga Cirera, otra maestra sorda, Menchu González. Aquí no veo al educador, al asesor sordo, la directora del centro. Todas las educadoras, todas las maestras son usuarias de la lengua de señas. Claro está que el nivel más alto lo tienen las maestras sordas porque es su lengua materna. La maestra sorda en un aula, en clase,
y la otra maestra sorda aquí en una situación de conferencia y charla taller para los chicos. En la siguiente transparencia vemos a un grupo de chicos y chicas de la escuela mostrándonos su mejor instrumento de comunicación, que es la lengua de señas. Y la siguiente, pues una fiesta de Navidad en la escuela, en la que vemos a los niños un poco y las niñas y profesores con el gorrito de Papá Noel. Y la siguiente, pues los chicos y chicas de un aula, un día de fiesta en Cataluña, que es el Día de la Rosa, el Día de San Jordi. Tenemos la leyenda de un dragón que se comía a las doncellas de un pueblo. Casi todos los países tenemos alguna historia de estas características, y en Cataluña se celebra el Día de la Rosa, uniéndolo a la festividad de este santo patrón que mató al dragón para defender a las doncellas del pueblo. La siguiente y última transparencia es otro aula en la que vemos a los chicos y chicas con batas y viviendo su ambiente y su alegría desde el marco de la educación bilingüe. La siguiente escuela es otro modelo totalmente diferente. Si pasamos la transparencia, esta ya es la Josep Pla, y ahora seguimos a la siguiente, que yo he puesto escolaridad compartida, una escuela en la que sordos y oyentes están juntos en la misma escuela. Esta escuela pasa un proceso similar. En la siguiente transparencia os indico que ha pasado como 3 etapas. De una etapa monolingüe, que era totalmente oral, exclusivamente oral, en la que estaban prohibidas las señas y ningún maestro era asignante, a una etapa bimodal en la que intentan hablar y señar a la vez, lo cual no es ninguna lengua, es una mezcla, pero no lingüística en absoluto, hasta que progresivamente, en la misma época que la otra escuela, comienzan con la etapa bilingüe, en la que se incorpora una maestra sorda también en la escuela para ayudar a cohesionar el proyecto lingüístico de la escuela. Seguimos. En este proyecto de esta escuela, la escuela Tres Pins, que también está en Barcelona, y que es una escuela, diríamos, de escolaridad compartida, en las aulas comunes hay agrupamientos de 3 a 6 niños sordos integrados. En el aula hay, por ejemplo, 20 niños oyentes y 3 sordos, y se aspira a que las 2 lenguas se aprendan más o menos simultáneamente, el catalán escrito y la lengua de señas catalana. La siguiente. Sí quería decirles que los alumnos sordos en esta escuela trabajan en 3 niveles de agrupamiento. En la escuela solo de sordos están siempre juntos, siempre agrupados. No hay que hacer demasiadas clasificaciones. En el aula, en la escuela de solo sordos, solo salen individualmente para repasar algún concepto académico o para trabajar la expresión oral. En la escuela esta de escolaridad compartida, en la que la mayoría son oyentes y hay un grupo de niños sordos en cada aula, los chicos sordos están siempre en el aula con los oyentes y a veces trabajan aparte lo que es la lengua escrita o la lengua de señas. Y a veces trabajan a nivel individual la lengua oral. En esta escuela, si pasamos la siguiente transparencia, les voy a presentar a la maestra sorda de la escuela, que es la maestra Pepita Cedillo, que ha publicado ya 2 libros sobre su experiencia como sorda y su experiencia como maestra de sordos. Y en esta escuela los profesionales que hay son de titulaciones y de formación muy diferente. Eso sí, todos señantes, a un nivel más alto o menos. Está el maestro de aula, que hace de tutor y hace de maestro oyente, hablante. Está también
Otro maestro que es logopeda, es profesional de audición y lenguaje y competente en lengua de señas, que hace las funciones de intérprete. Interpreta para los niños sordos de la escuela lo que está diciendo la maestra tutora. Quiero preguntar a la intérprete si me entiende lo que digo. ¿Se entiende? Es decir, que tenemos en el aula dos maestras, la maestra que explica la lección y la maestra cotutora que explica a los niños sordos lo que está diciendo la maestra en lengua oral. Además, en la escuela está la profesora de lengua de señas que imparte lengua de señas a grupos de la escuela, a los niños sordos en agrupamiento y también a los niños oyentes. Cada niño oyente tiene su seña en la escuela, como lo tiene cada niño sordo. Y la escuela defiende la presencia de asesores sordos, es decir, profesionales que igual no son maestros, pero sí son buenos educadores y buenos modelos para los chicos y chicas sordos. Defienden que haya más sordos en la escuela, es decir, más modelos lingüísticos para la lengua de señas. Y también defiende que haya logopedas, es decir, fonoaudiólogos, para trabajar la lengua oral. La siguiente transparencia, veremos un aula de esa escuela en la que la maestra oyente explica en clase y la cotutora seña para los chicos sordos. Los chicos sordos en algún lugar están, por ejemplo, escolarizados, están ubicados en la parte de atrás. ¿Por qué en la parte de atrás? Porque así cuando un niño levanta la mano y pide la palabra, el niño sordo lo ve y sabe quién está hablando y no tiene que girarse para atrás, porque cuando se ha girado su compañero ya habló, ya bajó la mano y el niño sordo se queda más desorientado. En el patio, en la zona de juego, los niños señan entre ellos y aquí no podemos decir ¿quién es el sordo? Bueno, pues habrá que ir a mirar y acercarse allí personal a la zona de juegos, porque si hay alguien sordo, todos señan, todos los niños y niñas. Aquí tenemos un niño de esa escuela comunicando alguna experiencia. Los aspectos, pasamos la siguiente, los aspectos compartidos de ambas escuelas es que ambas tienen un perfil de escuela bilingüe para sordos, pero no es el mismo proyecto de escuela, porque incluso las características sociológicas y económicas de las familias de los chicos de estas escuelas son diferentes. Y ambas escuelas tienen un modelo pluridimensional, un modelo, pasamos la siguiente, en la que se orienta la escuela primero a los alumnos que son sordos, y entonces se intenta eliminar la barrera de comunicación. Se orienta a las familias, formar a las familias e informarlas de qué requiere su chico para progresar en el conocimiento. Y se orienta al profesorado, en el que maestros sordos y maestros oyentes trabajan en común en torno a un proyecto compartido. A manera de resumen, quería finalizar diciendo que conseguir una escolarización bilingüe no se consigue por arte de magia. No viene ninguna hada con la varita mágica a decir esta escuela a partir de ahora es bilingüe. No, siempre es fruto de un debate, de una reflexión, con la seriedad de la importancia del quehacer docente. Es fruto de la comprensión de la realidad de las personas sordas, de su cultura, de su comunidad y de la lengua de señas. Es fruto de pensar que la educación bilingüe se consigue a través de un cambio, un proceso de cambio que viene a asegurar la presencia de las dos culturas y de las dos lenguas. Pasamos las siguientes.
Son bastantes ahora los proyectos educativos bilingües que se están gestando en España, bastantes. La educación bilingüe se está corriendo como la pólvora en el país. Y ninguno de los proyectos educativos podemos decir que es idéntico al otro. Cada uno posee sus rasgos distintivos que le otorgan su personalidad propia. Y cada uno surge de las necesidades de la escuela, las necesidades de los maestros, las necesidades de las familias y su historia como escuela. Es importante destacar lo que decimos en la transparencia siguiente, que la incorporación de profesionales sordos en la escuela ha permitido contar con la presencia de modelos lingüísticos y culturales imprescindibles, necesarios para la asignatura de lengua de señas, también para la reflexión sobre la propia lengua y para la comunicación en general. Por último, añadir la siguiente transparencia, que algo que dicen todas las escuelas bilingües que detectan como necesidad, necesitan más tiempo de dedicación, más horas de dedicación. Necesitan que alguien construya materiales elaborados en la lengua de señas, construir ellos y que alguien más les construya materiales en lengua de señas, vídeos en lengua de señas, cuentos, libros para la lengua de señas. Necesitan más información y formación para los padres. Y para esto se puede implicar mucho la comunidad sorda y las asociaciones de padres y madres de niños sordos. Necesitan estudiar más cómo mejorar la lectura y la escritura de los niños sordos, teniendo en cuenta que alguien escribe por aquí en el chat que la estructura de la lengua escrita es diferente a la estructura de la lengua de señas. Es cierto, por eso hace falta un proceso de reflexión metalingüística y para eso los profesionales sordos o los profesionales oyentes muy buenos signantes son las mejores armas para enseñar esas diferencias entre estructuras de las dos lenguas. Necesitan las escuelas profesores usuarios de lengua de señas, muy buenos comunicadores. Dense cuenta que aquí hablo de usuarios, no hablo solo de sordos, hablo de usuarios, también intérpretes, ¿por qué no? Lo importante es que estén bien inmersos en la lengua de señas y bien inmersos en la comunidad sorda. Y además estas escuelas dicen que necesitan estabilidad del equipo docente. Dicen que si el equipo es bueno, si los profesionales son buenos, que por favor que no les cambien de profesor, de maestros cada curso académico, sino que permitan que el proyecto haga raíces, que el proyecto se consolide para el futuro y evitar cambios que son a veces como un terremoto que descoloca las piezas y entonces hay que empezar a construir de nuevo una vez más. En la siguiente transparencia les indico que se han comenzado a extender estas experiencias bilingües en otras comunidades autónomas, en otros estados, como ustedes dirían, de España. En Murcia, en Madrid, en Galicia, en Sevilla y también en centros de secundaria. Los chicos sordos bilingües han llegado a finalizar la educación primaria con un buen nivel y ahora están en educación secundaria y algunos están finalizando sus estudios en la universidad. En este momento tenemos chicos sordos bilingües, una acabando psicología, 4 acabando magisterio, una acabando psicopedagogía, uno acabando medicina en la especialidad de radiología. Es decir, ahora podemos decir que empezamos a tener ya profesionales sordos, universitarios, titulados universitarios, gracias a esta educación bilingüe. Quería darles las gracias y aquí he usado el signo de muchas gracias en la lengua de señas catalana.
utilizando la imagen, la siguiente transparencia de mi compañera Antonia Barea, mi compañera sorda, que nos hace la seña de muchas gracias. La siguiente, por favor. Bueno, y aquí finalizamos. Como agoté el tiempo, les diré que en la transparencia, aquí en estas transparencias he añadido una más para que ustedes la tengan y algunos modelos que les puede servir como instrumento de información, pero que para no agotar el tiempo no haré abuso de la intérprete. Solo son algunas reflexiones del profesor Gross-Ream sobre el derecho que tiene cualquier niño sordo a crecer bilingüe. Es muy importante, y es muy importante que se respete ese derecho. Nadie se arrepienta de saber varias lenguas. Nadie se arrepiente de saber varias lenguas. Los oyentes tampoco. Muchas gracias. Gracias a la intérprete por el trabajo que ha hecho. Muchas gracias. Doctora María del Pilar, tenemos unas preguntas que nos han dejado en el chat. Jacqueline Góngora hace un comentario y pregunta: de acuerdo a las investigaciones, se ha comprobado la importancia de la enseñanza y el acceso a la información en su lengua natural. Estoy de acuerdo. No entiendo por qué todavía existe la insistencia de maestros en forzar la enseñanza primordial de una lengua oral y forzar una escritura en una lengua gramática de esa lengua oral, sin permitir la comprensión en el desarrollo del pensamiento de su lengua natural. Tarde o temprano, la persona sorda opta por la lengua de señas para complementar su comunicación. Es importante ejercer el derecho de un acceso en su lengua natural. ¿Por qué no lo podemos implementar? Hablaríamos entonces de una verdadera inclusión. Muchas gracias, profesora Jacqueline, por su pregunta. Es muy interesante. Bueno, está en el corazón de los proyectos y la causa, el motivo de que exista esta situación que ustedes dicen, que todavía existe la existencia de maestros que insisten en forzar una lengua oral, que podemos decir un monolingüismo, que ni llega a eso, porque algunos sordos, por culpa de ese intento de forzarles una lengua oral, un monolingüismo, llegan a la edad adulta sin lenguaje y sin un desarrollo cognitivo como ser humano. Yo quiero decir que esto es ignorancia de estos maestros que fuerzan la lengua oral y que ven al sordo como diferente, como de alguna manera bajo y casi como persona que tiene un desarrollo cognitivo bajo. No conocen la lengua de señas ni la posibilidad de la misma, y en vez de aprender y formarse para comunicar con esa lengua, casi optan por decir: sordo, tú no eres buen estudiante, no eres buen comunicador porque no hablas bien. Eso es un error de alguien que se llama educador o maestro. Es ignorancia. Como he dicho antes, en los procesos bilingües ha de haber una constante formación por parte de los maestros, y esa formación pasa también por el conocimiento de la lengua de señas. Cuando un maestro habla de que hay que forzar al niño en la lengua oral, hay que preguntarle: oye, ¿cómo se llama? ¿Cómo te llamas en lengua de señas? Por favor, hazme una frase en lengua de señas. A ver, explícame, ¿qué has estado haciendo hoy? Explícamelo en lengua de señas. O hay que ir en grupo, invitarle a comer con sordos en una mesa y dejarle ahí en el grupo y todos comunicar en lengua de señas y él que mire a ver cómo se siente. Este maestro que defiende
que exclusivamente haya comunicación oral es por ignorancia, es por falta de formación. Pero ahí tenemos mucha culpa, mucha responsabilidad en las universidades, porque un maestro no puede salir formado con la titulación de maestro sin antes haberle dado unos indicios básicos de lengua de señas. Claro que entonces se iría hacia una verdadera inclusión. Todos podemos comunicar en lengua de señas cuando hay un sordo. Pues no pasa nada, comuniquemos todos y eliminamos las barreras. Gracias, doctora. Tenemos otro comentario, pregunta de Cristina Hernández de la UNAM. Buen día. Mi pregunta es si las dos escuelas que se presentan en el sector público o privado. Muchas gracias por la pregunta. En general, profesora Cristina, en España la mayoría de escuelas que escolarizan a niños sordos son del sector público. Son escuelas dotadas de ayuda del Estado y municipales, construidas y reparadas por los ayuntamientos. La mayoría. Del sector privado hay una muy importante, muy linda en Madrid, pero que tiene una historia diferente, que ya viene de una antigua escuela privada hispanoamericana, precisamente. Pero la mayoría son escuelas del sector público. Las escuelas del sector privado, no quiero decir que no se atrevan a armar estos proyectos, pero no les es tan fácil o tan cómodo escolarizar a un niño sordo que necesita de un intérprete para comunicar. Acá tenemos muy buenos maestros en el sector público y los maestros de estas escuelas así lo han demostrado. Bien, muchísimas gracias. Si nadie más tiene alguna pregunta o comentario, me gustaría agradecer el apoyo de la intérprete de lengua de señas mexicana, Diana, que ha estado con nosotros ya en varias ocasiones. Y también me gustaría invitarlos al próximo miércoles 27 de julio a las 4 de la tarde. Nos acompañen con la conferencia del licenciado Álvaro Córdoba, director general de Equinoterapia en SNT de Sonora. ¿Su nombre? ¿Perdón? Álvaro Córdoba, del CNTE, de la Secretaría Nacional de Trabajadores de Sonora. Silvia Cire agradece a la profesional disertante y a todo el equipo de CUDI la realización de esta videoconferencia. A mí me gustaría agradecer en especial la paciencia y el apoyo de la doctora María Pilar de Fernández, que siempre estuvo en toda la disponibilidad para participar a través de este medio. Jorge, me gustaría cederte la palabra para que nos despidas. Muchas gracias, señora doctora Cruz. Seguimos en contacto. Muchas gracias. Gracias a todos. Les recuerdo que la presentación la van a encontrar en el sitio de CUDI y el correo también lo vamos a publicar para que si alguien quiere tener comunicación con la doctora María Pilar Fernández puedan hacerlo a través de ese medio. Muchísimas gracias a todos. Encantada, muchas gracias. Gracias, seguiremos en contacto.